Bueno, muy bien. Ahora paso a explicarles el ejercicio número 14 de la guía 7. El ejercicio nos dice, en un recipiente de 1 litro de capacidad se introducen 0,4 moles del gas yoduro de hidrógeno, 0,2 moles de gas yodo y 0,1 mol de gas hidrógeno. El valor de Kc para la descomposición de 2 moles de yoduro de hidrógeno es 2,07 por 10 a la menos 2 a una temperatura de 1000 grados Kelvin. Primero nos dice, discutir hacia dónde se desplaza la reacción para alcanzar el equilibrio. Luego nos pide calcular la fracción molar de cada gas en el equilibrio, calcular las presiones parciales de cada gas y la constante Kp, y luego discutir cómo evolucionaría el equilibrio si se generan las siguientes perturbaciones. Se disminuye la temperatura, se añade gas yodo, se agrega gas helio o se adiciona un catalizador. Bien, entonces planteamos primero el equilibrio de la reacción y bueno, y balanceamos. Entonces nos dice que se descompone el gas yoduro de hidrógeno y se obtiene gas yodo y gas hidrógeno. La balanceamos, bueno, agregándole el 2 estequiométrico. La consigna igualmente nos decía a partir de 2 moles de yoduro de hidrógeno. Bueno, inicialmente la consigna nos da estos datos. Tenemos 0,4 mol por litro, porque la capacidad el volumen del recipiente era de 1 litro. 0,4 mol por litro del reactivo, y de productos tenemos 0,2 y 0,1 mol por litro. Entonces, para determinar hacia dónde se desplaza la reacción, o si se encuentra en el equilibrio, vamos a plantear el cociente de reacción. Este cociente entonces relaciona las concentraciones de productos sobre reactivos, teniendo en cuenta siempre la estequiometría, o el balance estequiométrico de la reacción. Bien, entonces, esta relación nos da por valor 0,125 y nos permite predecir el sentido del cambio neto. Bueno, entonces vamos a comparar ese valor de Q con la constante que nos daba de dato, la consigna. Entonces, ese valor de Q es 0,125 y es mayor que 2,07 por 10 a la menos 2 que nos daba la consigna. Siempre valores adimensionales estamos trabajando. Bueno, dado que es mayor, entonces la reacción no está en equilibrio a partir de las concentraciones iniciales. Entonces, para llegar al equilibrio, el sistema se va a desplazar hacia los reactivos para disminuir este valor y llegar al equilibrio nuevamente. Bien, entonces, luego la otra consigna nos dice calcular la fracción molar de cada gas en el equilibrio. Entonces ahora ya nos da el dato de que estamos en el equilibrio. Para llegar al equilibrio, bueno, vamos a ver qué concentraciones tenemos de cada uno de los gases. Entonces, en el inicio nos da los datos la consigna, siempre mol por litro, recuerden. En el cambio, bueno, dado que se mueve hacia la izquierda, hacia los reactivos, entonces va a aumentar la concentración de reactivos y va a disminuir la de los productos. Y en el equilibrio, bueno, se generan estas expresiones, 0,4 más 2x, 0,2 menos x y 0,1 menos x. Estas expresiones las vamos a reemplazar en la constante Kc. Bien, reemplazamos esas expresiones de concentración y lo que tenemos que averiguar entonces es cuánto varía la concentración de cada uno de esos gases. Debemos averiguar entonces X. Bajo esta relación, teniendo el dato de Kc, vamos a llegar a una cuadrática. La vamos a resolver y vamos a obtener dos valores de X. Uno de ellos no es el correcto. Fíjense que este valor de X es 0,3, es mayor que la concentración inicial que teníamos de los gases, del gas helio y del gas hidrógeno. Entonces al ser superior, la concentración final nos va a dar negativa y por lo tanto no es un valor coherente. De manera que utilizamos el otro valor de X.
Entonces reemplazamos ese valor de X en las concentraciones y obtenemos entonces estas concentraciones finales de cada uno de los gases. Bien, luego nos dice que, bueno, debemos calcular entonces la fracción molar. Dado que se trata de un recipiente que tiene 1 litro de capacidad, entonces la cantidad de moles que tenemos en ese litro se corresponde con este valor, 0,52 para el caso del yoduro de hidrógeno, 0,14 moles para el gas yodo y 0,04 moles para el gas hidrógeno. Hacemos la relación para obtener la fracción molar de cada uno de los gases entre el número de moles de ese gas sobre los moles totales y obtenemos entonces la fracción molar. Bien, entonces los moles totales es 0,7. Y los moles entonces los ponemos como numerador. Hacemos la relación, esos cocientes, y obtenemos las fracciones molares de cada uno de los gases. Bien. Luego nos dice que calculemos Kp. Para calcular Kp y las presiones parciales, perdón. Para calcular la presión de cada uno de los gases, bueno, partimos de que se tratan de gases ideales. Entonces aplicamos la ecuación correspondiente. Teniendo el número de moles, la temperatura y el volumen del recipiente, obtenemos entonces la presión del gas yoduro de hidrógeno en principio. Lo mismo hacemos con los otros gases. Bien, y luego para calcular Kp vamos a reemplazar esas presiones, recuerden que trabajamos en atmósferas, en la expresión de Kp. Y obtenemos este valor. Bien, luego nos dice que discutamos cómo evolucionaría el equilibrio si se generan las siguientes perturbaciones. Se disminuye la temperatura, nos da de dato el delta H. Es muy importante saber el delta H de reacción para ver el efecto de temperatura. En este caso, se trata de una reacción endotérmica. Entonces, podemos considerar que el calor está dentro de los reactivos. ¿Bien? Es una reacción endotérmica, necesita calor para que suceda. Bien, entonces, la constante, al disminuir la temperatura, la constante disminuye. Y la reacción se va a desplazar entonces hacia los reactivos para compensar ese cambio, esa disminución en la temperatura. Si se añade gas yodo, lo que estamos agregando es uno de los productos. Entonces, para consumir ese producto agregado y llegar de nuevo al equilibrio, se va a desplazar hacia los reactivos. Si se agrega gas helio, es un gas inerte que afecta de la misma manera las presiones parciales. En realidad no les estaría afectando a esas presiones parciales. Entonces, el sistema no se desplaza. Por último, si se adiciona un catalizador, el catalizador lo que hace es aumentar la velocidad de reacción, tanto directa como inversa, en la misma proporción. Entonces el sistema no se desplaza y por lo tanto el equilibrio no se ve afectado.